Listo, y nada más para que me des en aceptar. Bueno, pues primero que nada, para darle contexto a la entrevista y a la grabación, pues me gustaría que por favor te pudieras presentar. Si bien es cierto que por ahí te habíamos hecho llegar un documento con las preguntas que vamos a realizar el día de hoy, pueden existir dos caminos. La primera, que nos puedas dar a detalle tu perfil, más allá de lo que tenemos de redes, ¿no? Que tenemos disponibles en el sistema abierto, pero nos gustaría conocer tu perfil para poder comenzar y enmarcar la experiencia que te hace una experta en la materia de lo que vamos a hablar el día de hoy. Perfecto. Eh, bueno, si quieres me presento desde cero. Soy María Cristina Herrera García. Trabajo, bueno, ¿puedo decir nombre ahorita? O de hecho no. Ah, ok. No pasa Perfecto. nada, ¿eh? O sea, todo esto nada más es transcripción. Ah, súper. Bueno, trabajo en Banco Santander. Estoy en el área de riesgos ambientales, de cambio climático y sociales. Dentro de la estructura de riesgos crediticios, pero en realidad no tocamos tanto lo que significa riesgo crediticio, sino de todas maneras estamos como estructurados con ellos. Em, Tengo el rol de subdirección, entonces en realidad sí no soy directora como tal, pero soy subdirectora del área. Es un área bastante, bueno, que está en construcción, yo diría, dentro del banco y bueno, de la industria. Son áreas que apenas se están creando y se están entendiendo cómo se podría hacer un governance. Entonces es un poco lo que nosotros estamos empezando a hacer en Santander. Dentro del banco hay diferentes áreas de sustentabilidad que se dedican como a revisar diferentes como ámbitos bueno, que crean todo este ecosistema. Dentro de nuestro rol de riesgos, bueno, estos le llamamos riesgos ESG por las siglas en inglés. Estos riesgos, lo que nosotros revisamos primero es toda la banca comercial, todas las admisiones que son más allá de, o sea, son las empresas más grandes de Santander. Revisamos toda su estrategia de sustentabilidad y todo lo que podría llevar estos riesgos, cómo podrían tener un impacto sobre Santander. Entonces nos fijamos muchísimo en sus estrategias, los governance, lo que ellos reportan y obviamente la materia o la actividad que ellos llevan a cabo, porque dentro de nuestro governance, dentro de nuestras políticas, tenemos diferentes actividades que nosotros clasificamos como riesgosas, no riesgosas, que nos preocupan o que están dentro de actividades prohibidas. Entonces, nosotros así es como que empezamos a clasificar los clientes cuando llegan a ser, bueno, cuando llegan a ser dentro de admisión y cuando tienen que subir al comité de riesgos. Al mismo tiempo, también revisamos lo que es el etiquetado de transacciones dentro de nuestra taxonomía interna. Tenemos pues diferentes ámbitos que nos permiten etiquetar transacciones dependiendo de la naturaleza de la actividad o lo que se va a llevar a cabo, para qué van a utilizar los fondos, o también si van a tener como métricas de sustentabilidad, o sea, KPIs. Entonces, dentro de eso nosotros podemos etiquetar transacciones. Y el etiquetado pues conlleva diferentes riesgos que también nosotros evaluamos al mismo nivel que evaluamos admisión, pero con un diferente scope, porque obviamente como el riesgo, como la etiqueta se hace pública, los riesgos cambian un poco, el enfoque cambia. Entonces, también evaluamos eso, depende de las certificaciones que presentan o los distintos como parámetros que nosotros tenemos que evaluar para que sí encaje dentro del etiquetado, pero también como esté tranquilo dentro de lo que nosotros vemos en Santander como parte de institución. Entonces, eso te podría decir que son los roles un poco más grandes que tenemos, pero al mismo tiempo vemos todo lo que son los proyectos, project finance, todo lo que es inmobiliario. Entonces, no nada más es a nivel empresa, sino también revisamos todo lo que nos vamos, o sea, todos los créditos que vamos a asignar también a instituciones para que lleven a cabo desarrollos. Y esos desarrollos también los evaluamos en cuanto a localización geográfica, impacto a sociedades. Entonces, tiene mucho que ver con lo que es como todo lo que es sustentabilidad, pero como tal no es, bueno, sí vemos también tema de bono social, pero no es tal cual nuestra responsabilidad al día de hoy. O sea, nos enfocamos un poco más en riesgos climáticos y riesgos ambientales, aunque sí vemos un poco el tema social en cuanto a cadenas de suministro, políticas eh, que no lleven a cabo, bueno, que no infrinjan ningún aspecto de do no significant harm, etcétera. Entonces, eso podría decir que es
en grandes rasgos el rol que llevamos a cabo. Vale, Cris. Igual y voy a estar pincando entre el rol de ESG y el rol de riesgo por el que me estás compartiendo, para ver si podemos ir discutiendo algunos temas respecto a esto. Ahora, antes de comenzar con otras preguntas, me gustaría que nos pudieras compartir si tú tienes, particularmente de forma profesional, alguna definición sobre inclusión financiera o más bien pues, la que has construido a lo largo de tu experiencia o si bien es cierto, podría ser la que puede tener la institución. ¿Nos podrías compartir este tema de cómo lo definen? Mm, Bueno, yo te podría dar desde mi punto de vista personal, porque dentro de la institución tenemos diferentes como inclusiones financieras que van como de distintos grupos. Yo creo que nosotros, del lado de ESEC y con la experiencia que llevo como profesional, la inclusión financiera tiene muchísimo que ver no solo en entender las circunstancias en las que las entidades están evaluando, o sea, los tenemos que evaluar, sino el historial, vamos un poco más allá del historial crediticio, entonces, del lado de como del apetito de riesgo o de lo de riesgo crediticio, es un poco ver cómo están los balances, cómo es su capacidad de pago. Del lado de ESG, nosotros nos enfocamos muchísimo en lo que los riesgos ambientales, sociales y de cambio climático podrían llevar a que una entidad no pudiera solventar o no pudiera terminar de pagar un crédito. Entonces, nuestra inclusión financiera, yo lo podría decir que sí ataca, o sea, y sí buscamos en darle prioridad o revisar proyectos que pongan como en punta de lanza todo lo que es sustentabilidad como edificación sostenible, los bonos sociales que van hacia justo como los bonos para que van para personas de 60 años para arriba, o sea, como que entender el contexto en el que estamos nosotros desarrollándonos, pero del lado de las empresas bueno, sí, de las empresas y lo que nosotros revisamos en sí, la inclusión financiera yo diría que es más tener cuidado con cómo podría impactar riesgos que no estamos viendo del lado de ESG o del lado de ambiental, social y cambio climático y cómo podrían impactar. Entonces, eh, te podría decir que lo más importante, le damos muchísima importancia a la mitigación y al reconocimiento de esos riesgos en estos momentos. Entonces, si eres una empresa que, aunque está en un segmento que es muy riesgoso o que son actividades, no diría ya prohibidas como tal, pero son actividades que conllevan una carga muy fuerte en ambiental, social, si tienes una política que ataca o que mitiga esos riesgos, que tiene todo un plan de contingencias, de reparación, y que es súper responsable en cuanto a las acciones y los impactos que tiene. Entonces, es mucho más, le da muchísima más tranquilidad al banco estar apoyando ese tipo de empresas que con las empresas que, aunque no estén en un área o lleven a cabo una actividad que sea muy o sea, impactante o que lleve mucho riesgo con ella, pero que de todas maneras no está revisando sus impactos, no está mitigando, no está teniendo un plan de acción o no está viendo hacia el futuro de su actividad. Yo diría que esos nos causan un poco más de ruido, un poco más de preocupación que las que ya están siendo como completamente responsables con su actividad. Ahí, listo. Ok, ahora, específicamente, ya me platicaste un poco sobre la selección de estas empresas y cómo las están apoyando. ¿Ustedes tienen alguna manera de estructurar, digo, ya me hablaste sobre los intereses propios de la institución, pero alguna forma de estructurar este portafolio para estas empresas, ya sean por las líneas de trabajo claramente definidas, ejes en donde se encuentren, poblaciones en las que están atendiendo estas empresas y por otro lado, tratar de entender de estas iniciativas o estos proyectos que ustedes están apoyando, si ustedes cuentan con alguna teoría de cambio con la que estén trabajando al momento de evaluarlas. Ok, pues en realidad tenemos un semáforo ahorita que es amarillo, bueno, ámbar, verde y rojo, ¿no? La verdad es que no tenemos de las empresas que hemos evaluado, no tenemos a ninguna que esté en el semáforo rojo, que es que esté en contra de nuestra política. Entonces, es lo que te diga primero, tenemos una política establecida que
no es una política enorme, pero es una política que nos permite delinear un poco cuáles son justo actividades prohibidas, cuáles, cómo tendríamos que definir actividades prohibidas o cómo tendríamos que financiar a empresas que lleven a cabo, estén en un sector que nos preocupe, pero no lleve a cabo como tal esas actividades prohibidas, ¿no? Entonces, dentro de esa política nosotros vamos delineando eso. Entonces, nos da un poco de estándar. El rojo es en contra de nuestra política como tal. En amarillo es que hay cosas que nos preocupan o identificamos riesgos que se pueden mitigar. Entonces, y después el verde es que no nos preocupa absolutamente nada, ¿no? Que tienen políticas, que tienen objetivos alineados y que llevan a cabo diferentes actividades que mitigan esos riesgos que ellos identifican. O sea, que son como bastante proactivos en sus estrategias de sustentabilidad. Entonces tenemos el semáforo, es bastante cualitativo hasta el momento. La verdad es que no se ha establecido como un parámetro cuantitativo, entonces no hemos podido hacer una calificación de ESG hasta el momento, porque bueno, tampoco es que dentro de la industria bancaria esto esté pasando como tan fácilmente, porque justo son análisis muy cualitativos. Entonces, lo que tratamos de hacer es hacer benchmarks entre nuestras carteras de CIB y BEI, que son como la banca comercial grande y la como más pequeña. Y dentro de ellas vamos comparando, ¿no? O sea, quiénes están invirtiendo tanto en su política de sustentabilidad, diferentes certificaciones que llevan a cabo. Entonces vamos midiendo y dentro de nuestro semáforo analizamos principalmente sus emisiones de gases de efecto invernadero, los riesgos climáticos relacionados a las localizaciones de sus activos principales, las políticas de cadena de suministro que llevan o cómo controlan su cadena de suministro, todo su governance, o sea, lo que son políticas, cómo cuidan al personal, seguridad ocupacional y también revisamos todo lo que es adverse media. Entonces, dentro de todos esos rubros que nosotros revisamos de las empresas, ya sea tenemos un cuestionario interno que ellos, o sea, que bueno, que mandamos al cliente para que responda. Entonces tenemos eso, nos basamos también en todo el historial de riesgos crediticios que tienen, todos los ratings que tenemos internos. Mucho hablar con el banquero, o sea, la relación directa con el cliente, y si no, también hablamos directamente con el cliente cuando tengamos la oportunidad o cuando hay algo que nos preocupe y toda la información pública que tenemos. Entonces, todo eso nos da esto para hacer esta evaluación y ya íbamos clasificando dependiendo de los segmentos y dependiendo de las, pues sí, de las actividades que llevan a cabo y los segmentos que estamos analizando. Entonces, dentro de eso es así como te diría que llevamos a cabo los análisis de las empresas, pero sí, hasta el momento es como muy cualitativo el análisis que hacemos. Perfecto, perfectísimo. Ahora, ¿hay específicamente por política o por normativa alguna actividad que literalmente esté fuera, o sea, que ya esté declarada como que este tipo de actividades o acciones no pueden ser consideradas como un proceso de seguimiento por incurrir en un riesgo? A ver, obviamente no me estoy involucrando en temas de riesgos como el lavado de dinero y eso, sino más bien en operaciones que están legisladas o que están dentro del sistema de operación, no sé, de las actividades del sistema de administración tributaria. Por ejemplo, y bueno, yo creo que es la que más nos da como preocupación al momento en México. Y bueno, y siguiendo los estándares del IFC y diferentes como los principios de Ecuador que vemos, la que más está en contra, bueno, la que más preocupa es oil and gas. Y la actividad que más tenemos en contra, o sea, bueno, que más tenemos en foco rojo es como, por ejemplo, fracking, ¿no? Y es muy complicado porque, por ejemplo, tenemos a Pemex, que pues es un cliente de la mayoría de la banca, ¿no? O sea, básicamente todos los bancos participamos con Pemex y Pemex no es claro, ¿no? Si lleva a cabo actividades de fracking. Entonces tenemos la actividad de Pemex, que es oil and gas, ¿no? Que de por sí es foco rojo. Bueno, no está en contra de la política, porque no todo oil and gas está en contra de la política, pero hay ciertas actividades como el fracking dentro de esa industria que están en contra de la política. Entonces nosotros tenemos que ser súper cuidadosos porque obviamente a nivel grupo, o sea, Santander,
global tiene la política de en contra del fracking. Nosotros en México, pues es un tema delicado porque no es como que Santander, no es como que Pemex haga fracking, no es como que lo hagan público, pero tenemos muchísimas notas, muchísimo adverse media hablando de fracking, de actividades de fracking hecho por Pemex, pero cuando nosotros hablamos con ellos, cuando nosotros entramos a algún financiamiento, nunca se especifica para qué actividad está hecho el financiamiento, sino entonces es un poco complicado justo llevar a cabo la política o estar o poder evaluar a las diferentes empresas grandes como también CFE es otra de ellas, ¿no? Las carboeléctricas son amarillas y CFE, pero si no financiamos a CFE se cae el país, ¿no? Y lo mismo pasa con Pemex, si no financiamos a Pemex se cae el país. Entonces tenemos que poner diferentes como eh, pues mitigantes o asegurarnos cuando hablamos con Pemex, cuando hablamos con CFE, por ejemplo, que ellos hacen su reporte de sustentabilidad ya y están obligados por normativa mexicana. Entonces, cuando ellos llevan a cabo eso, es nosotros tener la seguridad, o sea, cuando hablamos con ellos, que nos enseñen, que nos den todos los due diligence, eh, que nos den toda la tranquilidad posible de que pues sus operaciones son lo más responsable que se pueda, ¿no? Y obviamente en un momento, o sea, sí preguntar directamente como, ¿llevan a cabo fracking o no? Y así ellos nos dicen no, pues entonces dentro de nuestro escopo, dentro de nuestra actividad, nosotros podemos decir, pues hicimos todas las preguntas que tuvimos que hacer, hicimos todos los filtros, ¿no? Analizamos todo lo posible y pues apegados a nuestra política interna, ¿no? A nuestro governance, pero también la situación del país, pues tenemos que ir adelante, ¿no? Obviamente con muchísima responsabilidad y o sea, con muy vocal dentro del banco, nosotros tenemos que ser diciendo, pues esto no nos encanta, pero pues vamos adelante, ¿no? Entonces, y cada vez más con que creamos esta conciencia de que sí son estas actividades que están prohibidas, pero por el país, ¿no? Y el nivel de desarrollo económico y tecnológico que tenemos en el país, pues no podemos dejar de financiar este tipo de instituciones, pero sí podemos poner mitigantes, ¿no? Y cada vez ser un poco más, presionar un poco más, hacer un poco más vocales en que eventualmente, y bueno, y el deber ser sería que dejemos de financiar por completo ese tipo de actividades. Entonces, eso es lo que te digo. Es un área muy gris. Sí, Es muy gris y muy complicado. complicada por lo que estoy entendiendo. Ok, Sí. ahora bien, nos vemos del lado donde pues hay focos, ¿no? Rojos o ámbar. Ahora vámonos del lado de entrada a este tipo de servicios del banco. Voy a hacer nada más el siguiente planteamiento para que veas hacia dónde va la conversación. En la investigación que nosotros estamos haciendo, nosotros estamos planteando que la inclusión financiera es un puente entre, vaya, entre el emprendimiento y la movilidad social, ¿no? Que esta es la parte más operativa posible. Entonces, lo que nosotros hemos identificado es que la mayoría de los procesos de inclusión financiera, que ya pueden ser en los KPIs o en los OKR, pues están más enfocados en los temas transaccionales, depósitos, cuentas, sexo, o sea, como que cosas muy superficiales, ¿no? Entonces, en este proceso, nosotros creemos que la parte de productividad, ¿no? Como la que tú estás trabajando para el financiamiento de estas operaciones, pues requiere un trabajo más sofisticado. Entonces, muchas instituciones o muchas empresas, pues no logran acceder a este tipo de servicios o actividades porque precisamente no cumplen con algunos requisitos o algunos elementos. Dando este contexto, pues en sí la pregunta corresponde a esto, ¿no? Ya me dijiste que les pides información, due diligence y todos estos aspectos, pero ¿cuáles son las principales barreras que impiden que una organización o una institución pueda transitar por este camino por no cumplir con ciertos elementos, ya sea operativos, estructurales, normativos, que literalmente el banco les dice, a ver, vaya, me encantaría, pero si no cumples con estos requisitos, digo, si me voy al retail, podría ser el KYC, pero en este punto, ¿cuál sería el que normalmente hace que una empresa, pues sabes que te tengo que dejar fuera porque no puedes pasar al siguiente paso? Ok. Pues te diría, en este momento, o sea, y entiendo que un poco la investigación es más para, o sea, para pymes, que nosotros en realidad no tocamos ahorita, porque justo es un volumen muy grande y pues no llegamos o sea, no tenemos tantas manos para analizar ahorita pymes, pero
desde un punto de vista, te digo, como que nuestro siguiente paso obviamente es llegar a pymes, ¿no? Entonces te podría decir que del lado ESG o lo que nosotros podríamos como un hard no, de que no podríamos financiar, por ejemplo, es en localización geográfica, cuando están dentro de sitios protegidos, sitios Ramsar, sitios de escasez hídrica, de mucho estrés hídrico, eh, cuando las concesiones de agua, por ejemplo, son para agricultura y con la nueva reforma de aguas de Ciudad de México, bueno, de Ciudad de México del país, en realidad, eh, cuando sus concesiones no son para el uso de la actividad, por ejemplo, se daba mucho que se vendían concesiones y la concesión era para uso agrícola, pero se construía un hotel y de todas maneras tenían el uso de agua. Entonces, por ejemplo, ahora con esta reforma y obviamente con el tema de estrés hídrico, es un hard no si la empresa va a utilizar el agua o bueno, si el uso de agua va a ser para industrial o para hotel o para residencial y la concesión dice agrícola, sistema regulatorio añadido al tema hídrico. Eh, ¿Qué otro te podría decir? Si tienen, si llevan a cabo actividades muy relacionadas con, por ejemplo, paneles solares, que nosotros podríamos ver que es algo súper sostenible y que estaríamos como súper a favor de financiar operaciones por esa índole, pero que esos paneles solares son obviamente traídos de China y que las políticas de trabajo infantil no están bien establecidas dentro de bueno, el hacer esos paneles solares. Entonces también, por ejemplo, cadena de suministro para nosotros es súper importante. Si vemos que, por ejemplo, una empresa que se dedica a comercializar paneles solares y usa paneles solares que los trae de China y la empresa china no tiene los estándares de cadena de suministro para evitar trabajo forzado o trabajo infantil, es un no para nosotros. Eh, ¿Qué otra? Aparte de las actividades como prohibidas que tenemos, que en realidad esas son estándares en la industria, porque la IFC como que lo pone de acuerdo a las actividades que están prohibidas. Eh, por ejemplo, proyectos que no cumplan con principios de Ecuador cuando los tenemos que financiar, también es un no. A menos que cumplan con principios de Ecuador, nosotros estamos adelante con ello. Cuando no tienen las certificaciones que se necesitan para llevar a cabo las actividades, si los permisos no están, si por ejemplo para cualquier inmobiliario las mías, o sea, las manifestaciones de impacto ambiental hablan de que es irreversible, o sea, las condicionantes que ponen las mías son irreversibles o son un alto impacto al balance ecosistémico de la región o van a impactar al uso de recursos naturales dentro de la región, por ejemplo, estrés hídrico, pero también no están aseguradas todas las líneas de electricidad por la CFE, etcétera. Dependiendo de esa mía, cuando es un tema inmobiliario, también es un no. Eh, ¿Qué más? Y mucho peso de adverse media, ¿no? Y yo sé que el tema también del lavado de dinero es importante, pero si una entidad tiene mucha carga de adverse media que habla de muchos accidentes o que no hay una política tan establecida en cuanto a seguridad ocupacional, y a cada rato estamos viendo como muchas notas por ejemplo, si es una empresa de transporte, si vemos muchas notas de que a cada rato hay accidentes y que se deben a que los transportistas están cansados, entonces eso nos habla de que no hay una política de seguridad ocupacional y a nosotros eso nos preocupa, entonces también es un no, o al menos es un lo tenemos que revisar. Entonces, por mientras un no hasta que estemos como seguros. Entonces, eso te podría decir que es lo que nosotros como revisamos y que le damos mucha importancia. Por ejemplo, sonaría más lógico que gas de efecto invernadero, pero sabemos que cualquier industria y cualquier actividad tiene gas de efecto invernadero. Entonces, bueno, o emite gas de efecto invernadero. Entonces, con que estén alineados, tengan objetivos de reducción o tengan como medidas de mitigación, eso no nos preocupa tanto como que nos preocupe que estés en una zona de un sitio Ramsar o un sitio protegido por la UNESCO, etcétera. Perfecto. Ahora, ya nada más con respecto al ecosistema en el que están trabajando. Sí. Nos has hablado como de una diversidad de productos dentro del portafolio. Em,
¿podemos clasificarlos? O sea, ¿podemos identificar qué tipo de alianzas, bueno, es que iba a decir alianzas, pero no, como qué tipo de industrias son las que se encuentran alrededor aquí? Digo, ya has hablado de algunas de ellas, como las que mencionaste, pero ¿cuáles son y pues, cuál es su importancia en cada una o el peso que tienen con ustedes? Vale, pues la verdad es que te podrá decir más como de los segmentos que analizamos o al menos como de cómo nosotros estructuramos las actividades. Entonces, lo que más vemos o al menos de lo que más nos importa, que es lo que siempre le damos muchísima visión es oil and gas, metals and mining, inmobiliario, construcción, chemicals, capital goods, eh, pero al mismo tiempo, o sea, son como que los que más les damos mucho detalle. Pero, por ejemplo, también revisamos aeropuertos, automoción, bebidas, building materials, eh, food, health, ocio, retail food, que eso lo acabamos de incorporar este año, retail food, power, que es CFE, etcétera, telecom y transporte. Entonces, estas son como los de los rubros, o bueno, de las como actividades que en general revisamos. También llegan unas más pequeñas, o porque sí tenemos un perímetro dentro de las que sí admitimos y no tenemos que revisar porque no nos preocupan tanto por la exposición. Entonces, también discriminamos entre el nivel de exposición que tienen para el banco y la actividad que nos preocupa. A ver, cuestionario, listo. Em, a ver, es que os agradezco mucho porque me estás respondiendo muchas preguntas que ya vienen dentro de cada una de ellas. Em, déjame ver con el tema de gobernanza. Ok, vamos a determinar el tema de gobernanza y escalamiento y sostenibilidad de los proyectos. A ver, entiendo que se hacen estos temas de los apoyos que se les están dando a estas instituciones o organizaciones que están trabajando, pero tomando en consideración, una vez que han pasado por este semáforo o evaluación de riesgo, ¿existen algunos Ujú. otros criterios que determinen un poco más el apetito que pueda tener la institución, como el ROI? Además del riesgo, pues, y la reputación y el impacto y las regulaciones, ¿algún otro elemento que no hayamos mencionado, que ya me has comentado varios de ellos? Y en el proceso de que ya estén trabajando con estas iniciativas, ¿hay elementos que pueden dictar la terminación completamente o la cancelación o pausa de este acompañamiento? Y finalmente, en estos procesos, más o menos, ¿cuántos son sus horizontes de trabajo con estos proyectos o organizaciones con las que están trabajando dentro del portafolio? Vale. Dentro de nuestro portafolio, o sea, en realidad el portafolio se dictamina un poco por las empresas que están admitidas, o sea, que pasaron por los equipos de riesgos de CIB o de BEI dentro de Santander. Y también por el lado tenemos un equipo que se llama Sustainable Finance y ellos se dedican también a revisar transacciones o empresas que podrían estar dentro de nuestro etiquetado. Entonces, de esos dos lados es donde a nosotros nos llegan como estos casos para evaluar. Eh, Dentro del governance o, por ejemplo, cosas que nos preocupan mucho o que nos importan mucho de revisar de cada empresa es justo cómo, qué políticas tienen, cuáles son las acreditaciones o las certificaciones que llevan, qué podría ser algo que revocaría por completo en ESG un crédito. Hasta el momento no hemos tenido un caso y te puedo decir que no tenemos como tal qué es lo que podría revocar, porque en realidad lo que más nos preocupa, y bueno, como un banco, siempre es lavado de dinero, etcétera. Entonces, cuando identificamos algún riesgo operativo de ese sentido, que también puede llegar a identificarlo hasta que nosotros hacemos el análisis, porque nosotros hacemos un análisis mucho más profundo de adverse media o de todo lo que estamos viendo también de procesos legales que conlleven. Entonces, eso te podría decir. Algo que sí yo creo podría hacer mucho ruido es un tema de política laboral, aunque tuvieran o sea, un proceso legal abierto que conlleve entre fraude, pero que también tenga mucho peso en cuanto a lo que es social, es un peso social
de seguridad ocupacional o impacto a la sociedad a terceros. Yo creo que eso podría ser algo que, o sea, que nosotros tendríamos que levantar a comité de riesgo para evaluar si va a pasar o no una operación o si vamos a continuar con la admisión. Entonces, diría que nosotros revisamos anualmente a las empresas. Entonces, anualmente volvemos a hacer revisiones, volvemos a hacer como follow-ups de las cosas que nosotros estábamos viendo. Entonces, que tengan sus reportes de sustentabilidad, que cumplan con las métricas que nosotros pedimos. Entonces, cuando se revoca un crédito, cuando se revoca, te puede decir más que nada una etiqueta verde que nosotros dentro de nuestra taxonomía etiquetamos, ¿no? Entonces, cuando se da una etiqueta verde, ahí sí tenemos cláusulas muy estrictas de cuándo se revoca una etiqueta verde, que es que incumplan con los certificados que avalan que la operación entra de nuestra taxonomía, que no estén cumpliendo con los montos o las facturas que proporcionaron como evidencia, o sea, que las evidencias se dejen de proporcionar o no estén llegando a la utilización del crédito, que para las actividades relacionadas a la actividad verde por la cual se les esté etiquetando, eh, o que dejen de llevar a cabo estas actividades y que el uso de recursos, o sea, las evidencias de uso de recursos no se estén proporcionando nosotros ponemos que se proporcionen evidencias cada 6 meses, de 6 meses a cada año, se tienen que estar proporcionando las evidencias de uso de recursos cuando no se pidió el crédito ya utilizado, ¿no? O sea, cuando se va a seguir utilizando por los, no sé, 5 años que se van a utilizar para uso de recursos, entonces tienen que estar proporcionando las evidencias que nos den la tranquilidad de que obviamente la actividad sigue estando dentro de nuestra taxonomía. ¿Qué otra cosa dentro de bueno, me preguntabas un poco de nuestro governance, ¿no? O sea, de nosotras cómo lo controlamos. Sí, lo controlamos anual, entonces nosotros hacemos los análisis anuales, pero cada vez que va a haber un cambio muy grande dentro de la preclasificación o se va a otorgar un crédito nuevo o hay algo que preocupe a la empresa, le vamos a dar otra revisada para ver cómo ha estado la empresa durante el año que nosotros no hemos analizado, no lo hemos tocado, o los 6 meses que no hemos como revisado. Eh, ¿Qué más te podrá decir? Tenemos nuestras políticas que por el momento son internas, las políticas de ESG, o sea, políticas y también nuestra taxonomía es interna, entonces por el momento no es un disclosure abierto. Pero, por ejemplo, todo lo que es Adverse Media, todo lo que es como el tema de principios de Ecuador, estamos adheridos y somos signatarios. Es como que tenemos que cumplir con ciertas responsabilidades de las alianzas que tenemos externas del lado de sustentabilidad, que obviamente se refuerzan un poco nuestra política interna, bueno, más bien, no un poco, refuerzan por completo nuestra política interna. Entonces, eso. Ok, perfecto. Digo, profundizando nada más por el tema de Adsphere Media que tienes, digo, también entendería que hacen, no, bueno, no sé si lo hagan, pero hacen social listening respecto a las empresas y tomando en consideración este tipo de estrategias más, llamaremos, más soft, más cualitativas, ¿cómo se llegan a determinar este tipo de herramientas externas que no pertenecen directamente, bueno, tenemos a la organización, que es el centro y el que provee la información, pero cómo se hace o se definió este tema de escuchar alrededor de información que no está directamente vinculada con la empresa o la organización en la que están atendiendo? Perfecto, pues la verdad es algo muy, muy complicado porque obviamente cuando tenemos que hacer un análisis así de cualitativo tratamos de hacerlo lo más cuantitativo posible. Entonces, en este sentido, por ejemplo, vemos recurrencias, vemos cantidad de noticias que nos salen en buscador. Entonces, tenemos una herramienta que se llama RepRisk y a través de esa herramienta nosotros buscamos los proyectos, las empresas, etcétera. Y ahí también te clasifican cada nota de acuerdo al nivel de exposición del medio que está publicando y qué tan severo es el riesgo, tanto puede ser social, ambiental. Entonces, dentro de esos dos rangos nos clasifican las noticias. Entonces, nos basamos mucho en ese buscador, pero también buscamos a través de inteligencia artificial. Tenemos ya las herramientas de inteligencia artificial, entonces hacemos búsquedas con prompts súper específicos que hemos desarrollado internamente para poder tener lo mejor posible de las notas y que nos pueda arrojar los resultados más, eh, pues te diría, neutros, porque obviamente el entender que cada noticia tiene un matiz, ¿no? Entonces,
tenemos que hacer lo más neutral posible los matices que vemos en las notas. Hay notas muy amarillistas, entonces tenemos que irnos como que ir más allá o más a profundidad de cuando vemos como referencias en notas, si hay referencia de que la Profepa lo hizo, entonces nos metemos a la Profepa directo para revisar como lo que ellos están publicando, lo que ellos están determinando. Entonces, hacemos también buscador a través de Google, literal. Nos metemos también a ver qué nos sale en nuestro algoritmo en nuestra publicación. Entonces, tratamos de revisar todas esas fuentes. Entonces, tenemos diferentes fuentes de donde sacamos las notas. Y esas notas literal, hacemos una matriz donde revisamos la frecuencia de esas notas o de ese ámbito, porque puede que haya pasado un accidente, pero se publicó 3 veces en distintos foros. Entonces, también revisamos eso. Entonces, revisamos la frecuencia, la gravedad de lo que se está publicando, el medio, el impacto del medio en donde está publicando, o sea, diferente a que se publique en el Financial Times, a que se publique pues, que sea, no sé, El Sol de de Ciudad México. de México. Exacto. Entonces, pero no es que le quitemos la importancia, porque obviamente a veces los medios pues tienen más alcance o menos alcance, pero si es una nota que nos preocupa, no me importa si lo publicó Chuchito Pérez en el diario más pequeño de la ciudad, o sea, nos importa también ver de qué trata. Entonces te diría frecuencia, medio, también te diría la edad de la nota, o sea, qué tanto, o sea, qué tanto tiempo tiene la nota. Nos enfocamos, por ejemplo, ahorita desde el 2023 para acá, son unas que nos preocupan muchísimo. Pero lo que revisamos de Adverse Media nos da como un reality check de las políticas que las empresas aplican. Entonces, nos importa mucho porque nos permiten ver si ellos tienen una política de seguridad ocupacional, pero en realidad tienen 25 notas de accidentes. Entonces, en realidad, aunque me digan que tienen una política, no es una política efectiva o no se están llevando a cabo ni siquiera medidas de mitigación después de que pase un accidente. O si veo muchas notas sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, pero a mí la empresa me está diciendo que las mide y que tiene objetivos de reducción y que tiene toda esta política de sustentabilidad que se ve súper bonita en papel, pero todas las notas me están diciendo que es de las empresas más contaminantes del país, entonces en realidad no tienes una política tan certera. Entonces, ese es como un poco el arma de doble filo que tiene Adverse Media, porque aparte también nos ayuda a identificar muchos riesgos operacionales o riesgos pues de fraudes o que tengan que ver con algo que no es en realidad ESG o que nos compete al área, pero como estamos tan relacionados a riesgo reputacional, que somos áreas o sea, bueno, que están mucho pues, ¿qué te diría? Como en codo a codo, porque el tema ambiental conlleva mucho riesgo reputacional de las empresas. Entonces, eso te diría que es como nosotros evaluamos Adverse Media, que es un poco complicado. Sí, gracias. Ahora, digo, ya nada más un poco para redondear la parte, estamos hablando mucho sobre el riesgo ambiental, ¿no? Mencionabas ahí al inicio que están tratando de explorar cómo ir avanzando en estos procesos. Por ahí mencionaste el tema de sustentabilidad, que pareciera ser todavía un poco no tan definido, pero lo que sí me llegaste a mencionar tenía que ver un poco con el tema de los impactos sociales. En tu visibilidad o en tu visión con respecto a estos ejercicios, a ver, me queda muy claro que la parte de impacto ambiental está muy bien definida, pero el camino que debería transitar la institución o las instituciones al incorporar estos elementos de riesgos, digo, perdón, de impactos sociales, ¿cómo lo visualizas en un futuro de que deberían de ser considerados? Por ejemplo, lo que estamos trabajando ahora es todo el tema de bono social, ¿no? Y etiquetas sociales. Y justo te diría que es lo más controversial porque, como dices, el tema ambiental es un poco más cuantitativo. Entonces nos podemos como que tenemos datos duros que nos pueden ayudar como a apoyar o a retirarnos de alguna transacción o a apoyar. Cuando hablamos de algo social, justo es lo que está trabajando como a nivel global, pero también nuestra institución, o sea, Santander está tratando de especificar o crear políticas que nos permitan entender cómo tenemos que apoyar el tema social. Entonces, te diría que al momento le damos mucha importancia, por ejemplo, a edificaciones sostenibles o proyectos que vayan con un impacto hacia la sociedad positivo de financiamiento eh, de, de real estate, ¿no? Entonces,
como que le damos más importancia o le damos un mejor visto bueno a algo que tiene un gran impacto social y que hace sentido financieramente, porque pues obviamente no es una ONG, que tenga impacto social, a que si es un hotel o es de que un centro comercial, hacia allá va como el banco, ¿no? A estructurar o a entender, ¿no? Todo el impacto social que tiene también una institución financiera y el peso y la responsabilidad que como instituciones financieras tenemos para mejorar todo el tema social, ¿no? O para mitigar los impactos sociales. Entonces, hoy te diría, hoy en día, por ejemplo, todos los proyectos que se llevan a cabo en el ámbito social o la rama social es muy importante para nosotros. Si vemos que están afectando a comunidades indígenas, si vemos que no se hizo ninguna, como que ningún, ¿qué puedo decir? Como encuestas a las sociedades que van a estar impactadas, si el uso de recurso hídrico o el uso de energía eléctrica va a quitarle a una población cercana, todo eso ya empieza a ser a nosotros como un tema muy importante. Aunque llega a ser muy, todavía sigue siendo cualitativo, el impacto social nosotros ya lo ponemos como algo que nos preocupa muchísimo más que otras cosas. Entonces, cuando vamos a financiar, no sé, un parque solar y en la mía nos dice que hay cerca justo una comunidad indígena, preguntamos, hicieron algo, están mitigando el riesgo que va a conllevar a esta población indígena. Esta población indígena está de acuerdo con el desarrollo de este proyecto, etcétera. Entonces, no es que nos quedamos como, y obviamente la población va a decir, chance no, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que decir, no me hace sentido. O sea, busca otro lugar donde no tenga cercano a una población que nos preocupe. Y cada vez es más ¿qué te diría? Aceptado este tema, porque lo estamos empujando mucho, pero al mismo tiempo no tenemos métricas como tal de decir, este proyecto full no, sino es como cuando vemos una geografía y vemos si está en un sitio protegido o hay como, o está en peligro de extinción una raza que, bueno, sí, sí, justo una raza que esté cerca, ¿no? Etcétera. Eso es mucho más fácil de argumentar que no, que si nosotros nos volvamos a ver a todo el tema social. Eh, pero sí sé que el banco, que esto en realidad no nos toca, no nos compete a mi área como tal, pero por ejemplo todo el tema de bono social está ahorita para, por ejemplo, proyectos de casas para uso, bueno, para poblaciones de ingresos bajos. Está todo para un financiamiento, está etiquetado un bono social para infraestructura y trenes que conectan diferentes poblaciones, entonces eso se está etiquetando como social. O sea, hay diferentes cosas que estamos como promoviendo dentro del banco que decimos, vamos adelante y vamos todavía a darle una etiqueta sostenible porque esto es algo que importa y algo que tiene un impacto importante dentro de la institución. Y entonces, ya nada más para terminar aquí, Chris, me gustaría que platicáramos sobre ejemplos, no necesariamente que hayas trabajado tú, sino más bien que hayas observado de los que se han financiado estos proyectos, alguno que hayas mencionado como se llevó, o sea, como que el resultado fue en el cumplimiento del 100% de lo que se esperaba, y uno que podamos observar que es como, digo, igual y no lo hizo el banco, pero que mencionemos, oye, si esto hubiera estado de mi lado, ni siquiera hubiera pasado, ¿no? Con el propósito de contrastar en buenas prácticas estas ejecuciones de seleccionar estos proyectos que cumplen con las normativas y los reglamentos y otros que pues, no sabemos qué instituciones pudieron haberlo aceptado, pero que de plano no había cabida que pudieran ingresar. Claro. Pues te podría dar un ejemplo primero de cuando nosotros vemos diferentes empresas de admisión, nosotros revisamos como justo todas sus políticas, etcétera. Entonces nosotros te diría que cuando revisamos esas empresas, también hablamos con finanzas sostenibles para que nos ayuden a etiquetar transacciones de esas empresas que vemos que están súper bien, que están alineadas a objetivos globales de reducción de emisiones, que llevan a cabo actividades como reciclaje o pesca sostenible, etcétera. Entonces, yo te ya tengo dos casos, que es uno de una empresa que el 95% de los productos que fabricaban en una empresa de plásticos, fabricaban con 95% de plástico PCR, o sea, es plástico post-consumer recycling, y tenía todas estas métricas que avalaban eso.
tenía los certificados. Hablamos directamente con el dueño de la empresa, nos firmó una carta, nos enseñó todo. Entonces, como es un poco lo que te diría, que aparte de cumplir 100%, como son empresas que están convencidas de lo que están haciendo, tienen una apertura, o sea, tienen una apertura para hablarte y una transparencia completa de sus operaciones, un governance establecido perfecto dentro de su operación, aunque son empresas, pues, medianas, obviamente para nosotros, porque nos encantaría tener el dinero que tienen esas empresas, pero en el grand scope son pequeñas porque ni siquiera cotizan en bolsa, eh, pero son empresas que tienen toda esta transparencia y cuando tienen que cumplir, pues en realidad sobrecumplen los objetivos o sobrecumplen nuestras métricas para etiquetarlo y para estar tranquilos con las transacciones que se llevan a cabo. Entonces, aparte de eso, pues los etiquetamos a manera, o sea, públicamente en términos de reciclaje. Y tenemos otra que era de pesca sostenible, que no solo se certificaba a ellos, que eran empacadores, sino certificaban a toda su cadena de suministro. Entonces, por ejemplo, eso es súper importante y todas esas etiquetas son públicas, o sea, las tenemos en nuestras redes sociales, nosotros hablamos o sea, se menciona la empresa como tal y el rubro bajo el que está siendo etiquetado. Del otro lado, te diría que, y esto es algo que sí me hace, yo creo que orgullosa de la institución, porque nos retiramos ya, hoy te puedo decir que llevamos de dos proyectos muy importantes del que se retira Santander porque no cumplen. Uno no cumple con los principios de Ecuador, que son pues esos principios que no, o sea, que tienen que hacer todo un due diligence ambiental y social, justo porque no estaban cumpliendo con el due diligence social. O sea, no habían hecho el Social Impact Assessment y entonces, por ende, no cumplían con los principios de Ecuador. Y Santander, al ser signatario, se retiró de la operación. Por muy buen negocio que era, pues no podíamos porque estaba en contra de nuestra política, que es que pues, salieran esos proyectos a principio de Ecuador. Y otro proyecto estaba en una zona protegida de una especie endémica. Fue un poco más complicado eh, convencer a las personas que querían llevar a cabo la operación, porque pues, obviamente era muy buen negocio. Eh, pero pues evidentemente también los partnerships que tenemos con instituciones y con ONGs mundiales que llevan a cabo como diferentes actividades para el cuidado de estas especies endémicas, pues no podemos financiar, no pudimos entrar y obviamente se nos retiramos de esa operación porque pues sí le damos importancia obviamente a nuestros partnerships, pero obviamente también pues a las políticas que hemos establecido internamente, ¿no? Entonces, eso te diría. Pues, a ver, esta ya sería la última pregunta y pues digo, la idea sería de lo que hemos platicado con respecto a lo que, vaya, nos estás comentando, ¿no? De los intereses de la institución, digo, yo lo puedo enmarcar como las instituciones están muy preocupadas por seguir estos lineamientos de principios de gobernanza, ¿no? Que le permite tomar esas decisiones, como le mencioné, retirarse de negocios muy jugosos por el simple hecho de no cumplir con estos principios. Ahora, la pregunta sería, de lo que hemos platicado, si bien es cierto que no está directamente enfocado en el tema de inclusión financiera, a mí me dejas claro muchas cosas de inclusión, porque la inclusión no solamente es retail, la inclusión también tiene que ver con el tema corporativo y, a ver, al retirarte es un tema de no están siendo incluidos porque no cumplen con esos principios. Y la pregunta sería, ¿qué es lo que deberíamos de saber en cuestiones de temas de ESG o temas de unos principios que pudiéramos incorporar vaya, como en el entorno de una organización para tomar en cuenta que, a ver, si bien es cierto que no hablamos nada de inclusión financiera hacia la población, que sí podamos considerar para buscar dentro de las entrevistas que estamos realizando que podamos hablar de esos temas, ¿no? Pues mira, creo que algo muy importante y creo que el tema de inclusión financiera es un poco complicado porque, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado mucho que nos quieren vender algo con una etiqueta social, diciendo, ay, es que va a conectar comunidades esta carretera. Y es un poco cuidar pues, ¿qué te diría? La seriedad de cómo etiquetamos o de lo que le llamamos algo social o lo que le llamamos algo sostenible, ¿no? No porque sea una carretera que va a conectar México-Querétaro, le podemos decir que es social, porque
va a conectar dos comunidades. No, o sea, va a conectar dos ciudades que tienen un ingreso altísimo, ¿no? Entonces, es entender, es ser un poco más, yo te diría que son ojos clínicos de ir más allá de lo que primero vemos. Entonces, si bien cuando hablamos, o sea, yo te diría que nuestro rol es un poco más, sí es inclusión financiera, pero es como al revés de inclusión, es como a quienes excluimos, ¿no? O sea, a quienes no podemos empezar a financiar. Pero eso nos abre espacio a entender qué es lo que sí tenemos que estar financiando o qué es lo que sí tenemos que estarle dando como mucho más prioridad o tratar de fomentar, ¿no? Por ejemplo, y te lo digo, o sea, bueno, esto es personal, pero la semana pasada estaba en un curso de edificación sostenible, pero de eficiencia energética. Entonces nos hablaban mucho de que nosotros que financiamos usualmente proyectos donde no nos metemos a ver la eficiencia energética y no es nada más de decir, ay, es que vas a utilizar menos recursos, sino es ver que pues lo puedes hacer en una población donde no tienen ni las herramientas ni los recursos para poner un aire acondicionado. Entonces, la edificación, si la haces eficiente energéticamente, la diseñas de una manera que no necesita aire acondicionado porque fluye el aire y porque va a aislar y entonces no vas a necesitar, aunque haga mucho calor, va a ser una casa muy fresca. Entonces, nos hablaron un poco de eso y entonces es empezar a como que a romper esas visiones de nada más es porque tengo que hacer una casa y pues ya se la voy a dar a una buena comunidad, pero si lo voy a ahogar porque no tiene aire acondicionado, pues entonces ¿para qué le hice una casa? ¿No? Y no va a poder vivir. Entonces también son condiciones. Entonces empezar a entender cómo la sostenibilidad va más allá y siempre empieza, y yo te diría, Oscar, que creo que lo más importante es que empieza con un governance y con la transparencia. O sea, si tú ves a una institución que empieza a delimitar como políticas y empieza a ser súper transparente con lo que está haciendo, da mucho más tranquilidad o sea, de sus actividades y de la responsabilidad que conlleva sus actividades, más de lo que cualquier otra empresa hace, aunque no haga, o sea, aunque su actividad no me preocupe como tal. Entonces, creo que para la inclusión financiera, y yo sé que hay muchas veces que hay muchas barreras, no sé, las certificaciones son muy caras, las cosas son muy caras, el hablar con alguien experto para que diseñe o te preste el servicio para hacer tu reporte de sustentabilidad, no sé, son cosas muy, pues que son específicas para unos negocios que tienen la capacidad, pero te diría que si empiezan con transparencia, y con este governance o al menos con este interés de ser muy abiertos, creo que eso es lo que a mi área nos ha dejado muy tranquilos. O sea, nos alegra muchísimo más poder hablar con pues sí, con una empresa que está abierta a platicar con nosotros y aunque no me diga, no tengo o sea, no tengo un reporte de sustentabilidad, pero aquí te va toda la información que te puedo dar de mi actividad, me da mucho más tranquilidad que una empresa que me tiene un reporte de sustentabilidad súper bonito, pero que yo veo en Adverse Media que la verdad es que no lo aplica tan bien. Entonces, te diría que es eso, ¿no? Y pues sí, es complicado. O sea, si me preguntas, creo que tenemos que hacer un poco más por la inclusión financiera, ¿no? O sea, porque como persona particular, o sea, como persona física, obtener créditos, tarjetas de crédito que te den, siempre es un rollote. Y pues no, hoy en día no vivimos en una sociedad donde la inclusión financiera sea tan fácil. Entonces, sí. Vale, perfecto. Pues bueno, Cris, mira, vamos a cerrar la conversación, nada más para comentarte. Sveidi te va a mandar a vuelta de correo lo que es una carta de agradecimiento, te va a mandar un reconocimiento, también te va a mandar los datos del evento que vamos a tener el 22 de abril y en particular, pues, digo, ya viste o ya notaste por dónde iba nuestra conversación, que si bien estuvimos trabajando por el tema de sustentabilidad, me llamó mucho la atención que estábamos entre un tema de no sé, como de riesgo y compliance con el tema de ESG y el tema de seguimiento, bueno, análisis de clientes. Entonces, a ver, tenemos tres perfiles, es productos, tenemos el tema de compliance o riesgo y tenemos el tema de innovación, sustentabilidad y ESG.
Lo que yo te quería preguntar si era posible que nos puedas conectar con al menos una persona que tú consideres que podría ser relevante que podemos platicar. Puede ser dentro de la institución o en otra institución, dado que, pues, a ver, se conocen, tengo entendido que se conocen todos en el mismo rubro. Entonces, que nos puedas poner en contacto pues platicar, ¿no? También para poder tener un poco más de conocimientos de lo que están haciendo y las prácticas que están realizando las instituciones financieras en estas cuestiones, ¿no? Perfecto. Sí, a mí me encantaría conectarte con otro subdirector pero del área de sustentabilidad de Santander, que es quien Ok. lleva a cabo las políticas, o sea, son los dueños de nuestra política como tal, son los que reportan hacia afuera qué hace Santander en términos de sustentabilidad, llevan las alianzas esas que te platicaba como de pesca sostenible, etcétera. Entonces, me gustaría que les platicaran contigo porque ellos lleven un poco más el tema social con los bonos sociales y cómo etiquetan eso. Entonces, creo que sería muy enriquecedor para la investigación que ustedes están llevando a cabo. Ah, perfecto, Cris. Bueno, pues te lo agradeceríamos muchísimo, te lo mandamos a vuelta de correo Ustedes. y pues cualquier Sí, cosa, pues estamos en contacto. claro, no, sí, y si tienen alguna otra pregunta o algo un poco más a detalle de lo que quieran platicar conmigo, con mucho gusto estoy disponible. Vale, pues Cris, te lo agradezco mucho, ¿eh? Que tengas muy buen día. Perfecto, Hasta no, luego. ustedes, buena tarde. Chao. Bye.